Buenos días, ya es domingo 12 de septiembre y el título de la lección es Huida. Vamos a estudiar, pero antes vamos a pedir la dirección de Dios. Señor, gracias por este día, gracias por cuidarnos, gracias por que usted nos ama. Ahora que vamos a estudiar, Señor, que usted nos dé entendimiento. Si usted inspiró al escritor, también puede inspirar, Señor, al oidor. Gracias. Le invitamos que se quede con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Huida. Jonás fue un misionero asombrosamente exitoso. Al mismo tiempo también era muy reacio, al menos al principio. Independientemente de lo que estuviera haciendo Jonás, el llamado de Dios interrumpió su vida a lo grande. En lugar de llevar el yugo de Dios sobre sus hombros y descubrir por sí mismo que su yugo es fácil y su carga es liviana, como dice Mateo 11:30. Jonás decidió buscar su propio descanso y lo hizo huyendo en la dirección contraria de donde Dios lo estaba llamando a ir. ¿Dónde esperaba Jonás hallar paz y descanso del llamado de Dios? ¿Cuán útil le resultó? Vamos a leer Jonás capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ello. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar iba embraveciéndose más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Jonás parte en la dirección contraria de donde Dios lo llamó. Ni siquiera se detiene a razonar con Dios como lo hicieron muchos en otros profetas bíblicos cuando fueron llamados a ser mensajeros de Dios. Lo podemos mirar en Éxodo 4:13, cuando llamó a Moisés y él le dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Curiosamente, esta no es la primera vez que Jonás recibe un llamado para hablar por Dios, como sugiere Segunda de Reyes, capítulo 14:25. Leemos: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová
Dios de Israel, el cual le había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Sin embargo, en este caso, al parecer, Jonás hizo lo que el Señor le había pedido. No obstante, esta vez no. Los registros históricos y arqueológicos documentan la crueldad de los gobernantes no asirios que dominaron el antiguo cercano oriente durante el siglo 8 a.C., la época en que Jonás sirvió a Israel. Aproximadamente 75 años después, el rey no asirio Senaquerib atacó a Judá, Israel y Samaria. Ya habían caído unos 20 años antes. El rey Ezequías aparentemente se había unido a una coalición local anti-asiria. Ahora había llegado el momento de que los asirios saldaran sus cuentas. La Biblia lo dice en 2 de Reyes capítulo 18 y en Isaías 36. Los documentos históricos asirios y los relieves de las paredes del palacio de Senaquerib en Nínive nos cuentan la crueldad y la cruel historia de la caída de Laquis, una de las fortalezas fronterizas más importantes y mejor fortificadas de Ezequías. En una inscripción, Senaquerib afirma haber tomado a más de 200,000 prisioneros de 46 ciudades fortificadas que aseveró haber destruido. Cuando el rey asirio tomó Laquis, cientos o miles de prisioneros fueron empalados. Los partidarios incondicionales del rey Ezequías fueron desollados vivos, mientras el resto fue enviado a Siria como mano de obra barata. Los asirios podían ser increíblemente crueles, incluso para los estándares del mundo de ese entonces, y Dios estaba enviando a Jonás al corazón mismo de ese imperio. Sorprende que Jonás no quisiera huir de Dios. ¿Hiciste eso antes? Dos preguntas interesantes. ¿Has huido de Dios? Si es así, ¿cuánto éxito tuviste? ¿Qué lecciones deberíamos haber aprendido de ese error? Y en el comentario leemos: Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra por sus mentiras. Había envalentonado a los hombres en el pecado. Se proponían agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre, a fin de que abandonase al mundo a la jurisdicción satánica. Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios, de desviar su atención del templo de Dios y establecer su propio reino. Su contienda por la supremacía había parecido tener casi completo éxito. Es cierto que en toda generación Dios había tenido sus agentes. Aún entre los paganos habían hombres por medio de quienes Cristo estaba obrando para elevar el pueblo de su pecado y degradación, pero eran despreciados y odiados. A muchos se les había dado muerte. La oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa. Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos, pero al pervertir la fe de Israel había obtenido su mayor triunfo. Al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, Satanás lo había implantado, y doquiera se le adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. El Señor le dijo: levántate, ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Jonás 1:1 y 2. Mientras el profeta pensaba en las dificultades e imposibilidades aparentes de lo que se le había encargado, se sintió tentado a poner en duda la prudencia del llamamiento. Desde un punto de vista humano parecía que nada pudiera ganarse proclamando un mensaje tal a aquella ciudad orgullosa. Se olvidó por el momento de que el Dios a quien servía era omnisciente, omnipotente. Mientras vacilaba y seguía dudando, Satanás le abrumó de desaliento. El profeta fue dominado por un gran temor y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. El encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuese podía sostener a su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación,
se hubiera ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Una oveja perdida nunca encuentra por sí mismo el camino de vuelta al redil. Si el pastor vigilante no la busca ni la salva, continúa errante hasta que perece. Qué formidable es esta representación del Salvador. Si no fuera porque Jesús, el buen pastor, vino para buscar y salvar a los extraviados, todos habríamos perecido. Los fariseos enseñaban que no se salvaría nadie fuera del pueblo judío y por eso trataban con desprecio a todas las demás nacionalidades. Interesante la lección, ¿verdad? ¿Sabes por qué Jonás no obedece? ¿Sabes que a veces también a nosotros se nos hace difícil obedecer? Cuando papá te manda o mamá te manda o quiere corregirte y tú no quieres, y mamá te deja, papá te deja, y tú tomas tus decisiones, pero a veces en esas decisiones tienes que pasar por momentos difíciles, pero es necesario para aprender, porque papá y mamá tenían razón, quieren lo mejor para ti. Jonás se hubiese ahorrado todas esas cosas, mas sin embargo, él decidió tomar ese camino, el camino contrario. Jonás era un profeta fiel, como lo dice en Segunda de Reyes. Él había obedecido, había tenido éxito. Pero ¿por qué ahora él toma el camino contrario? Quizás pensaba Jonás que para esas personas no había posibilidad de salvación. Tal vez pensaba igual que el pueblo de Israel, como los judíos. Los judíos pensaban que el evangelio era solamente exclusividad de ellos, que no había salvación para otras personas. Mas sin embargo, la salvación es para todo el mundo. Sí, todos tenemos esa oportunidad. Y como nos dice nuestra lección, solamente cuando nosotros pasemos por ese momento difícil es cuando nosotros vamos a aprender. Y sabe, lo interesante de esta lección, del relato cuando él huye, es de que también los que iban en esta nave o en este barco, como tú le quieras llamar, se salvaron gracias a Jonás, a la rebeldía, porque ellos ahí conocieron al verdadero Dios, a ese verdadero Dios que había creado los cielos, el mar y la tierra, y se convirtieron. Ahora Jonás tiene que pasar por esa experiencia amarga o difícil de caer al mar, de estar en el vientre de la ballena. Pero lo vamos a mirar en la semana cómo es su oración, cómo él pide una nueva oportunidad. Sí, esa nueva oportunidad que se nos da hoy, la cual nosotros necesitamos tomar. Y es cierto, como la oveja perdida. Ahí en Lucas 19:10 dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos y Él nos rescató. Él quiere que nos salvemos. Él quiere que tú y yo vivamos diferente, pensemos diferente, que lleguemos al conocimiento de la verdad. El enemigo no quiere, y lo ha hecho desde la entrada al pecado. Cuando tú miras Génesis 3, Dios le había dicho a Adán y a Eva que no tomaran de ese fruto, y el enemigo dijo: come, pruébalo, ves que es delicioso. Sí, el fruto es delicioso en apariencia, pero tiene consecuencias. El hombre puede decir que él es muy hombre porque tiene 2 mujeres, 3 mujeres, 4 mujeres. Sí, pero las consecuencias, en apariencia es grande, es hermoso, pero solamente en apariencia, porque las consecuencias nos dicen que hay familias destruidas. Dios quiere lo mejor para el ser humano, y más sin embargo nos damos cuenta de la entrada del pecado. El ser humano correr, y no quiere escuchar la voz de Dios. Lo podemos mirar ahí en Génesis capítulos 6, 7 y 8.
Ese hombre, pregonero de justicia, como se le conoce en Hebreos, predicó por 120 años. Y el pueblo estaba así metido en el pecado que no quería escuchar la voz de Dios. Eso es lo que hace el enemigo, ese es el trabajo del enemigo. Probablemente alguien te ha invitado a la iglesia, probablemente alguien te ha ofrecido estudiar la Biblia y tú le dices, no, no hay tiempo. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú no tengas tiempo. Porque el enemigo sabe que está perdido y quiere que tú y yo nos perdamos. Él no quiere que yo tenga esa oportunidad. Y por eso me quedo pensando que cuando Jesús estaba en la cruz, en ese último momento, la gente le dice, si tú en verdad eres hijo de Dios, desciende de ahí. El enemigo no quería que Jesús muriera. Porque sabía que al morir Jesús, tú y yo teníamos la oportunidad de ser salvos. Y hoy en día Él ataca diferente. Él no quiere que tú conozcas la verdad porque sabe que si tú conoces la verdad, te vas a convertir como Nínive. Nínive, esa ciudad sanguinaria que era mala en gran manera. El enemigo no quería que Jonás fuese a predicar ahí porque Satanás sabía que si Jonás iba y predicaba, iban a alcanzar la salvación. Y así fue. La oveja va a estar perdida hasta que el pastor se dé por vencido. Puede estar perdida, sí, puede llevar días, pero si el pastor se esfuerza, le dedica tiempo y va en busca de ella, la va a encontrar y la va a salvar. Qué trabajo tan extraordinario hace Jesús y el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sabes? Como Jonás, no importa que esté debajo del mar, metido en ese pez, ahí Él escucha nuestra oración. No importa qué tan lejos hayas corrido, qué tan lejos hayas ido, Él te sigue llamando, te sigue buscando, porque te ama, me ama y quiere lo mejor para ti y para mí. Quizás has corrido y te has lastimado. Quizás tu matrimonio hoy está roto. Y tu pregunta es, ¿por qué, Señor, estoy pasando por eso? No te preguntes por qué, pregúntate, ¿para qué? Dios quiere que pases por ahí, por ese valle de sufrimiento, para que te fortalezca y sepas que si es real ese matrimonio, ese hombre o esa mujer realmente te ama y es para ti, volverá. Porque es para ti. Mas sin embargo, esas pruebas te hacen más sabio, más fuerte. Que el Señor te bendiga y te ayude a tomar la mejor decisión. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Gracias porque usted nos vino a buscar y quiere salvarnos a todos. Para el mundo, para las personas, quizás para nosotros no hay ninguna posibilidad de ser salvos, pero usted nos dice en esta mañana que sí. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Ayúdenos a conocer la verdad y a atesorar la verdad y vivir en la verdad. Gracias por escucharnos. Le pedimos, Señor, que usted bendiga nuestro hogar, nuestra familia, que bendiga a aquellas personas que están pasando por ese valle de la indecisión, por esas personas que están sufriendo en el hospital, por esos matrimonios que están rotos, que usted los pueda transformar, Señor. Gracias por todo. Todos sus favores se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos el día de mañana si así Dios nos los permite. Bendiciones.